Buenas noches, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Nos sentimos muy bendecidos de compartir con ustedes la palabra del Señor a todos los que nos escuchan por las redes. Esta es la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos EPSIBA, que se siente muy bendecido de poder compartir el tema de hoy a través de este medio. Dios los bendiga. Estamos desarrollando el segundo pilar de nuestro seminario, Doctrina de la Revelación. Dentro de este pilar, el concepto o el tema que vamos a desarrollar son conceptos claves del Antiguo Testamento. La palabra del Señor dice en el libro de 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra ha de guiarnos, ha de corregirnos y ha de instruirnos en aquellos conceptos que son claves para desarrollar dentro del Antiguo Testamento. El primer concepto a desarrollar es la palabra Elohim. El término hebreo Elohim es la forma plural de la palabra Eloah, escrito en singular, que significa Dios o deidad. Algunos estudiosos, o la mayoría de los estudiosos de la palabra, concuerdan en que Elohim indica grandeza de Dios y no pluralidad de personas de la deidad, tal como algunos religiosos lo argumentan. Flanders y Cresson definen la forma de la palabra Elohim diciendo que es un plural y que los hebreos pluralizaban los sustantivos para expresar grandeza o majestad. Esto es sin duda la muestra más clara de que la palabra Elohim no se refiere a una pluralidad de personas, más bien se refiere al despliegue de la majestad, a un despliegue, amén, de esa grandeza de Dios y de esa manifestación de Dios hacia la humanidad en forma humana. La palabra del Señor dice en Génesis 32:30, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dado que el término Elohim es un término usado para Dios, también en la palabra del Señor el término Elohim es usado para nombrar dioses paganos, tal como muestra la experiencia en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 4, cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo en ese monte por 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel, en un afán de poder reemplazar a Dios, construyen el becerro de oro. Y sin duda esta experiencia, registrada en Éxodo 32, 1, 4, también utiliza la palabra Elohim para referirse al becerro de oro, tal como muestran estos otros versículos que mostramos en sus pantallas, el término Baal-Berit, Chemos, Baal-Zebú, Dagón, Nisroch y otros, tal como están registradas sus referencias bíblicas, como ustedes pueden ver. La palabra Elohim también se utilizaba para nombrar a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Salmo capítulo 45 versículo 6, hablando de Jesucristo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En Zacarías 12, 8, 10 muestra con mucha más claridad, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y en el último pasaje dice, y mirarán a mí al que traspasaron, hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo, que aquí también se lo menciona o se lo refiere con la palabra Elohim. Nadie, absolutamente nadie, que lee las Escrituras con un poco de entendimiento de parte de Dios, va a sugerir que hay una pluralidad de personas en Jesús o en la deidad. Y tampoco va a sugerir que existen varios becerros de oro. No, en ninguna manera, hermanos. Elohim es un término que denota
grandeza y majestad, y no así pluralidad. Otro término muy utilizado en el Antiguo Testamento para algunos religiosos hacer referencia a sus dogmas es el término en Génesis 1:26, y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué se nombra un pronombre plural para referirse a Dios? Veamos qué dice el versículo siguiente. En el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. El versículo Génesis capítulo 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Cómo podemos asociar la forma plural de Génesis 1:26 con la forma singular de Génesis 1:27 y 2:7? Veamos la creación del hombre. Como imagen de Dios, el hombre reflejaba esa imagen. El hombre reflejaba una sola personalidad de Dios, la voluntad de Dios y voluntad. Una sola persona en todo el concepto de uno solo. El hombre era uno solo, un solo ser creado. Y desde todo punto de vista, no se refiere en ninguna manera, amén, a una pluralidad. Se refiere exclusivamente, amén, Génesis 1:26, hermanos, así como una sola deidad, así como su imagen, el hombre es uno solo, como Dios es uno solo también. Así debemos entenderlo. O bien, ¿cómo podríamos entender Isaías capítulo 44:24? Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos por mí mismo. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dice Malaquías 2:10. Hermanos, si Génesis se refiere al Hijo Jesucristo, ¿cómo relacionaríamos esto con el registro bíblico, hermanos, que el Hijo nació por medio de una mujer después de casi 4,000 años? Entonces, hermanos, es imposible pensar, gloria a Dios, a que algunos religiosos, por ejemplo, dicen que el Hijo era espíritu y era eterno. ¿Cómo podemos asimilar que el Hijo era espíritu y era eterno? Si el Hijo era así, ¿cómo era su madre? ¿Era su madre espiritual también? ¿O era su madre eterna también? Pues en ninguna manera, hermanos. La palabra del Señor denota en estos versículos y en todo el mensaje de la palabra de Dios que Dios era uno solo. Amén. Que Él hizo la creación. Y evidentemente la palabra del Señor dice en Génesis 1:26, hagamos. Entonces, ¿por qué se utiliza este término? Pues simplemente podemos significarlo de la siguiente manera. En Job 38:4-7 dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí claramente Dios, hablando con Job, está haciendo referencia a que este término hijos de Dios se refiere a los ángeles del Señor, porque muchas veces el Señor sí hablaba con sus ángeles, sí el Señor se dirigía a sus ángeles. Entonces Génesis 1:26 bien puede significar que Dios estaba hablando con sus ángeles para participarles de la creación del hombre. Y hagamos al hombre. Dios está participando a sus ángeles porque Dios sí hablaba con sus ángeles. Es más posible decir eso que decir que Dios hablaba con el Hijo, porque Dios estaba solo en la creación. Él era el que creaba. También podemos decir, hermanos, hablando del término hagamos, como un designio, un consejo de su propia voluntad. Cuando Dios dice hagamos, habla con su propia voluntad misma. La palabra del Señor dice en Efesios 1:11
según el designio de su voluntad. Entonces el Señor, hermanos, gloria a Dios, muchas veces hacía consejo consigo mismo, amén, para hacer las cosas. Y bien también podríamos decir que Génesis 1:26 se refiere precisamente a ese consejo con su propia voluntad. También podemos interpretarlo de esta otra forma. Algunos intérpretes de esta escritura dicen que se refiere a una evocación de majestad, Génesis 1:26, a una evocación de majestuosidad literaria, utilizada cuando el escritor u orador se refiere a sí mismo en plural. Veamos estos versículos para fundamentar Génesis 1:26. Dice así: este es el sueño, hablando del libro de Daniel, capítulo 2:23, cuando él se dirige al rey Nabucodonosor, en el sueño que el rey Nabucodonosor tenía. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Todos sabemos que la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor solo lo hizo Daniel, y no varios, ni en un consejo, y no varios, sino solo Daniel hizo la interpretación. Entonces el término diremos está siendo utilizado por Daniel más o menos en una situación de majestuosidad, porque Daniel se estaba dirigiendo al rey Nabucodonosor. Entonces por eso evoca la palabra diremos en una majestuosidad. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, Esdras 4:18. Cuando el rey Artajerjes recibió una carta de Esdras, él envía una respuesta, y en la respuesta el rey Artajerjes menciona precisamente esta frase: la carta que nos enviasteis. Y fue el rey Artajerjes solo el que me mandó la carta. Por lo tanto, el rey Artajerjes está utilizando aquí un plural que evoca esa majestuosidad literaria también. Este uso plural, hermanos, aquí se refiere a la invocación de la majestad. Entonces, con toda certeza, también podemos decir que Génesis 1:26 se refiere también puede referirse a esa misma invocación, ya que Elohim denota grandeza y majestad de Dios. Entonces podemos fácilmente interpretar o podemos decir que Génesis es una invocación de la majestad de Dios, un plural majestático. Dios no viene en el tiempo, igual que nosotros somos criaturas del tiempo. Él vive en la eternidad. El tiempo no existe para Dios, no hay. El tiempo fue causa del hombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en Romanos 4:17 dice: Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces estos versículos muestran de que Dios vive en un eterno presente. Para Él es lo mismo ayer, es lo mismo hoy y es lo mismo mañana. Entonces, hermanos, gloria a Dios, Génesis 1:26 también puede referirse a eso también. Podemos interpretar entonces Génesis 1:26 como si Dios mismo ya estuviese previsualizando al Hijo. Como dice Hebreos 1:2, el Hijo por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué dice? Porque Dios vive en un eterno presente. Amén. Entonces, viendo ese futuro, hablando del tiempo en el hombre, Dios ya sabía cómo iba a manifestarse en carne. El Señor ya sabía cómo lo iba a hacer, su plan maravilloso de redención. Él ya lo sabía todo, ya lo sabe todo. Por eso, en su papel, amén, de Hijo, porque Dios previsualizó al Hijo, hizo todo el universo. Es simplemente hablar de omnipresencia. Dios es omnipresente, hermanos. Entonces, estas 5 definiciones que hemos expuesto las podemos resumir de la siguiente manera en Génesis 1:26. 1. Los judíos y los cristianos
hacen referencia a que Dios en Génesis 1:26 hablaba con los ángeles. Es aceptable. 2. Dios en consejo con su propia voluntad. Es también aceptable. 3. La pluralidad y majestuosidad literaria que se utilizaba en la época, tal como en Daniel lo hemos visto. Se llama plural majestático. Es también aceptable. 4. Como un pronombre que concuerda con el sustantivo Elohim. Es también aceptable. O por último, como una referencia profética a la futura manifestación del Hijo de Dios, puesto que Dios vive en un eterno presente. Es también aceptable. Cada uno de estos términos pueden interpretar Génesis 1:26 a cabalidad, y no precisamente que Dios esté hablando con el Hijo, haciendo referencia a un Hijo eterno. Peor, que Dios estuviese hablando con otros dioses. No, hermanos, Génesis 1:26 se puede interpretar de estas maneras que hemos expresado el día de hoy. Pasemos a otro concepto, el significado de uno, en término hebreo, echad o ejad. La Biblia declara enfáticamente que Dios es uno, no unidad en armonía, sino calidad numérico de uno. El término ejad, puesto que se puede interpretar también como unidad y armonía, no se refiere en ninguna manera, gloria a Dios, a que en Dios existe una pluralidad de personas, en ninguna forma. Puesto que la palabra ejad puede significar a ambos, unidad y numéricamente uno, la única posibilidad aceptable sería hablar de Dios en numéricamente uno. El diccionario Strong define la palabra ejad como unido primeramente uno. Y estas referencias bíblicas que vamos a nombrar hablan del término ejad no en calidad de hacer entender como si fuese una unidad conformada por varias cosas, no, sino está hablando del término ejad en calidad numérica de uno. Josué 12, 1 al 9 al 24, por ejemplo, dice, el rey de Jericó, uno, ejad. Ezequiel 33, 24 dice, Abraham era uno, ejad. Ezequiel 48, 31, las puertas de la ciudad serán según sus nombres de las tribus de Israel. La puerta de Rubén, una, ejad. En todos estos pasajes y en otros muchos más que podemos nombrar, la palabra ejad se refiere al término numéricamente uno. En cada uno de estos pasajes y muchos más muestran que ejad se refiere a la calidad numérica y no así a la unidad compuesta cuando se refiere a Dios. Y con más razón, hermanos, el término ejad, cuando referimos a Dios, tenemos que aplicarlo en calidad de único y no una unión ni una cooperativa de personas separadas de la deidad. Otro concepto importante que notar es el concepto apariencia a Abraham. Esta historia que se narra aquí en la palabra es utilizada por muchos religiosos para demostrar una supuesta pluralidad en una deidad. El término se encuentra registrado en Génesis 18, 1, 2. Dice la palabra del Señor. Y después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. La experiencia de Abraham, cuando estos 3 varones se hicieron visibles a él, es la experiencia más hermosa de la palabra del Señor, que no muestran una pluralidad de la deidad,
Si nosotros la analizamos con mucho detenimiento, nos vamos a dar cuenta de ello. La palabra del Señor dice en el capítulo 18, versículo 22 de Génesis: sin embargo, 2 de los varones partieron a Sodoma. Cuando estos 3 varones hablaron con Abraham, uno de ellos era precisamente el ángel de Jehová, una manifestación de Dios mismo en forma de ángel. Pero los otros 2 no eran la segunda persona ni la tercera persona de la Trinidad, no, Dios me libre. Eran 2 ángeles, tal como muestra aquí la palabra del Señor. Amén. En esto que estamos analizando, dice: los 2 varones partieron a Sodoma, capítulo 18, versículo 22, mientras aún Abraham se quedó con el ángel de Jehová, tal como está mostrando Génesis 18, 23 al 33. Ahora, en ese mismo libro, en 19:1, habla: y estos 2 varones eran 2 ángeles, tal como muestra la palabra del Señor. Y en ninguna manera, hermanos, está mostrando, gloria al Señor, que estos 2 ángeles o estos 2 varones eran personajes o eran personas de la deidad. Dice Génesis 19:1: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Entonces eran 2 ángeles los que fueron a Sodoma para destruirlo. En el versículo 19-24 dice: una vez que estos 2 ángeles, amén, estuvieron en Sodoma y apresuraron a Lot y a su familia para salvarla, y al salir precisamente de Sodoma, amén, con la familia de Lot y Lot mismo, la palabra del Señor dice en el versículo 24, la palabra del Señor dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Entonces, hermanos, gloria a Dios, como se verá, aquí eran 2 ángeles y no 2 dioses ni personas de una deidad los que fueron a ciudad de Sodoma y Gomorra. Y habla claramente que Jehová, en el versículo 24, amén, hizo llover fuego y azufre del cielo. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aquí queda totalmente derrumbada, amén, la teoría de que esta experiencia de Abraham se trata de hablar de la pluralidad de la deidad. En ninguna manera es aplicable ese pensamiento. Otro concepto muy importante que se vierte en la palabra del Señor es la palabra el ángel de Jehová. Como se ha estudiado en capítulos anteriores, en lecciones anteriores, hablando del ángel de Jehová, el ángel de Jehová se refiere a una teofanía de Dios, pero en algunos pasajes de las Escrituras también se refiere a un ángel como a un mensajero de Dios que delegó ese rol a un ángel. No siempre cuando hablamos del ángel de Jehová puede referirse a una teofanía de Dios. En Zacarías capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 muestra la diferenciación entre estos roles de Dios, hermanos, en el término el ángel de Jehová. En el capítulo 1 y 2 de Zacarías muestra que algunas veces el ángel de Jehová no era Jehová, sino un mensajero de Jehová, una teofanía. Así dice Jehová. En el capítulo 3, en cambio, sí era Jehová, porque habló con Zacarías directamente como Jehová. Entonces, hermanos, analizar Zacarías capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, hermanos, nos muestra que el término ángel de Jehová, mostrado en el capítulo 1 y capítulo 2, en suma, no eran 2 personas de la deidad, sino un solo ángel mensajero, y en el capítulo 3 sí era una manifestación de Dios mismo. Los judíos no tenían ningún problema para entender Zacarías, por eso lo aceptaban al libro como tal. No tenían problemas para entender, amén, este pasaje de las Escrituras Santas en el libro de Zacarías.
Hay otro término que se maneja mucho en las escrituras, el término santo, santo, santo. ¿Implica esta repetición que Dios es una Trinidad? Pues no. Esta palabra o esta repetición de palabras santo, santo, santo es una repetición que puede ser de doble o de triple, ¿no?, repetición, que era una práctica literaria hebrea muy utilizada en la historia bíblica. Se lo hacía como para dar énfasis adicional a algún concepto que se quiera resaltar, a algo que se quiere resaltar. Esto no indica que Dios sea tres personas al decir santo, 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 en ninguna forma, hermanos. Así como, por ejemplo, Jeremías 22:29, cuando dice tierra, 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 no se refiere a tres tierras, en ninguna manera. Solamente se refiere a enfatizar, a engrandecer en alguna manera el concepto tierra. Es lo mismo aquí. Santo, 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 lo único que hace es engrandecer el concepto de Dios mismo. Dios es santo. Amén. No se refiere a tres tierras, tampoco se refiere a tres personas, sino se refiere al engrandecimiento de Dios mismo, porque en el pasado, en el presente y en el futuro, Dios es santo. Esa santidad de Dios no implica pluralidad, ni implica, hermanos, gloria a Dios, otra cosa. Amén. Solo representa la inmensa santidad de nuestro Señor Jesucristo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, para la gloria de Dios. Otros términos importantes son aquellos donde se repite la palabra Dios o Jehová. ¿Hay evidencias de una pluralidad de personas por repeticiones de Dios, Señor o Jehová en el mismo versículo? Pues nunca puede referirse a una pluralidad de personas cuando la palabra Dios, Señor o Jehová se repiten. Nunca. Pero sin embargo, algunos religiosos dicen que sí, pero sin embargo, hermanos, no se refieren a eso. Algunos versículos que vamos a nombrar, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 y 26, Jehová te bendiga, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te bendiga y te guarde. No está hablando de tres dioses, no está hablando de tres personas, sino está hablando del mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son dos Jehovás, es el único, es el mismo. Amén. Solo que se está resaltando aquí de manera que está expresando, hermanos, gloria a Dios, al mismo Dios. Ahora pues, Dios nuestro, oye la voz de tu siervo, por amor del Señor, dice Daniel 9:7. Este versículo, hermanos, gloria a Dios, como otros, demuestran que también la Escritura puede entenderse haciendo referencia a nuestro Dios en tercera persona. No que sea la tercera persona de una supuesta deidad, no, sino en tercera persona de la conjugación del verbo. La tercera persona de la conjugación del verbo es yo, tú, él. Él es la tercera persona. Entonces, algunas veces Dios en la palabra hablaba en tercera persona. Muchas veces, tal como aquí, por ejemplo, en Daniel 9:7 se está refiriendo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la voz de tu siervo por amor del Señor, en tercera persona. No se está refiriendo a otro Dios, sino se está refiriendo a Él mismo, pero en tercera persona. En esa conjugación del verbo en tercera persona. Dios habla en tercera persona. Esto no es extraño, hermanos, en el Nuevo Testamento. Jesús también lo hizo. En Marcos 8:38, por ejemplo, gloria al Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así. Me voy a permitir leer Marcos, gloria a Dios, 8:38. Dice la palabra del Señor Jesucristo.
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice el Hijo del Hombre. Aquí Jesucristo está hablando en tercera persona, ¿no? Yo, tú, él, el Hijo del Hombre. No se está refiriendo a otro hijo de hombre, por Dios, se está refiriendo a él mismo. Jesucristo se está haciendo referencia a él mismo, pero en tercera persona, lo cual, hermanos, es correctamente aceptable. Amén, porque muchas veces nuestro Dios así hablaba en tercera persona, no haciendo referencia a otra persona de la deidad, sino haciendo referencia a él mismo. Otro concepto también en la Biblia, en la palabra que necesitamos analizar, es la palabra Jehová el Señor y su Espíritu. La palabra del Señor dice en Isaías 48:16, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Si algún religioso lo lee extraviado de la verdad única de que Dios es uno, podría fácilmente perderse en este versículo y referir que Jehová es la primera persona y su Espíritu es la tercera persona. Pues en ninguna forma. Esto no indica dos personas, así como algunos piensan, sino que, gloria a Dios, así como la frase, un hombre y su espíritu no pueden ser dos personas, o un hombre y su alma tampoco pueden ser dos personas, sino se refieren a él mismo, amén, a él, a su misma esencia. Por ejemplo, en Lucas 12:19, cuando el rico habla con su alma, no quiere decir que está hablando a otra persona haciendo referencia a su alma, sino que está hablando con él mismo, ¿no? Jehová el Señor indica, hermanos, el total de Dios en su gloria, en su trascendencia, mientras que su espíritu se refiere al aspecto de él con el cual el profeta ha tenido contacto y que se ha movido sobre el profeta. Entonces, hermano, no se refiere a dos personas, sino se refiere más bien, aleluya, a algunas cualidades, como se le está mencionando aquí. Jehová el Señor, total de Dios. Su espíritu, su acción, amén, en su contacto con él. Jehová es un espíritu, amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Jehová es un espíritu, y el espíritu de Jehová es simplemente Dios en acción. Hay un versículo bien famoso, bien estudiado en el libro de Daniel, capítulo 7, gloria a Dios, versículo 9. La palabra del Señor dice en el libro de Daniel, gloria a Dios, capítulo 7, en el versículo 9, la palabra del Señor dice, amén. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí la palabra del Señor dice, amén, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco. Y en el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Todos religiosos en este tiempo, algunos religiosos, interpretan este pasaje de las Escrituras como si se tratara que el versículo 9 está hablando del Padre y el versículo 13 está hablando del Hijo, haciendo referencia a que aquí se está demostrando la pluralidad de la deidad, el Padre y el Hijo. Nada más alejado de la realidad se puede decir esto, hermanos. Esto es una total falacia, pensar esto. Vamos a analizar la palabra del Señor y comparar este versículo antes con Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 al 18, porque vamos a analizar quién es este anciano de días que se nombra en el versículo 9 de Daniel capítulo 7. ¿Quién es este anciano de días cuyo vestido era blanco?
Si leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, gloria a Dios, versículo 12, dice la palabra del Señor. Escuche bien. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi candeleros de oro, gloria a Dios. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa blanca que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice, tenía su diestra 7 estrellas, de su boca salía espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando leemos el pasaje en Apocalipsis, amén, indica que este anciano, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, era Jesucristo mismo. Amén. Aleluya. En San Mateo capítulo 25, versículo 31-32, San Mateo capítulo 25. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarlos unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está haciendo referencia al mismo libro de Apocalipsis, diciendo que el Hijo del Hombre se sentará sobre el trono. Entonces, hermanos, Apocalipsis 1, 12 al 18, San Mateo capítulo 25 y San Juan capítulo 5, 22 y todos los libros que estamos citando en esta diapositiva hacen referencia a que el anciano de días, cuyo vestido era blanco, no era otro que nuestro Señor Jesucristo, que se va a sentar en el trono para juzgar. La visión de Daniel los refuerza, hermanos, muy claramente. Amén. Cuando habla acerca del cuerno del anticristo. Amén. En el libro del mismo Daniel, capítulo 7, versículo 21, 22, habla que este anciano iba a hacer enfrentamiento con el anticristo. Amén. Y todos sabemos, hermanos, que Jesucristo va a enfrentarse con el anticristo. Amén. Gloria a Dios. Tal como muestra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Entonces, hermanos, el anciano de días que menciona Daniel no es otro que nuestro Señor Jesucristo mismo, amén, tal como muestra Apocalipsis. Y si el anciano de días, hermanos, mostrado en Daniel capítulo 7, versículo 9, se refiere a Jesucristo, entonces Jesucristo es nuestro Padre. Amén. Él es Jesús, el Padre. Por lo tanto, hermanos, gloria a Dios, aquí lo que queda es investigar quién es, amén, el varón o el Hijo del Hombre que se menciona en el versículo 13. La palabra dice: he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es este Hijo de Hombre? El versículo 18 del mismo libro de Daniel, hermanos, nos da a entender, dice que este Hijo de Hombre después, dice, recibirán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. La palabra del Señor muestra, hermanos, gloria a Dios, que este hombre, que este Hijo de Hombre, dice, son los santos. Por lo tanto, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, fácilmente podemos interpretar que estos santos o que este Hijo de Hombre no se está refiriendo a Jesucristo, sino se está refiriendo a los santos, puesto que la palabra del Señor dice, cuando, gloria a Dios,
Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Está hablando de que esos santos redimidos son la iglesia del Señor Jesús, amén, quien va a reinar con Jesucristo mismo en el milenio. Entonces, este escenario, hermanos, bien puede ser un hombre de manera genérica que se presenta a los santos creyentes. Es la explicación de Daniel mismo que da en el versículo 22. Dice: hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces está hablando, hermanos, muy claramente que ese anciano va a dar el reino a los santos. ¿Para qué? Para que juzguen. El versículo 26 y 27 dice que todo el dominio será dado a esos santos. Entonces, el término hijo de hombre, como hijo de hombre, se refiere a cualquier hombre de manera individual. ¿Por qué? Porque somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, Daniel, amén, está hablando, cuando habla del anciano, de Jesucristo, y cuando habla del Hijo del Hombre, habla de sus santos redimidos. Gloria al Señor Jesús. Otro término muy estudiado es el término compañero de Jehová. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos en Zacarías 13:7. Jehová describe a un hombre, Jesucristo, hombre, desde luego, alguien muy cercano a él. No describe a un Dios llamando a otro Dios en ninguna manera. El Dios compañero mío, no dice así, sino dice, gloria a Dios, contra el hombre compañero mío. Y todos sabemos, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por supuesto, solo Él, mediante esa humanidad de Jesucristo hombre, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, podríamos alcanzar la comunión con Dios y el perdón de pecados. El compañero de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, Jesucristo hombre. En conclusión, ¿qué podemos decir? El Antiguo Testamento nunca enseña ni implica una pluralidad de la deidad de las personas en Dios, no, sino explica de manera satisfactoria que todos los pasajes usados en este momento, en este estudio, y muchas veces estudiado este pasaje, la palabra de Dios, como algunos religiosos tratan de mostrar una pluralidad de la deidad, no es aplicable. Que las Escrituras enseñan de manera inequívoca el monoteísmo estricto, eso sí es aceptable. Las Escrituras lo enseñan, lo predican y lo anuncian. Los judíos nunca han fallado, nunca han hallado dificultad alguna para aceptar todo el Antiguo Testamento cuando se habla de la deidad, en todas sus formas. Cuando la palabra de Dios, adherido a su creencia de un solo Dios indivisible, son inequívocas, todo tiene explicación teológica y escritural y espiritual. De principio a fin y sin contradicción, hermanos, el Antiguo Testamento enseña que la hermosa verdad de un solo Dios, Jehová de los ejércitos, y Salvador, cuyo nombre es Jesús, es universal, es única y es verdadera. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos la Iglesia Pentecostal Ministerios Hispanos Epsibá. Nos sentimos contentos y felices de compartir con ustedes la palabra del Señor y la creencia absoluta de un Dios poderoso, de un Dios soberano que rige nuestras vidas, cuyo nombre es Jesús. Amén. Ese Dios, amén, quien se sentará en el trono. Ese Dios, amén, que nos dará potestad a sus santos redimidos de reinar con Él. A ese Dios servimos. Esta es la iglesia que será parte de esa grande promesa de nuestro Señor Jesús. Les invitamos, amén, a escucharnos en la siguiente semana con un tema muy interesante que va a hablar sobre conceptos contradictorios en el Nuevo Testamento también. Gloria al Señor. Les invitamos con todo nuestro corazón. Vengan, sean partícipes de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.